a dar la grabación. Ahí seguramente les apareció un cartelito. Oficialmente les doy la bienvenida, les agradezco por haber esperado unos minutitos más, como les había mandado en la mañana. Acá en la zona nuestra se inauguró la pista de atletismo de San Isidro, que es la Universidad de Luján, donde yo trabajo también, en otro lugar de laburo. Y bueno, yo soy el adjunto de deportes individuales y no podía faltar y me daba mucha pena, pero bueno, les había avisado con tiempo para que ustedes me esperen media hora y esa media hora la extendemos en caso de que ustedes puedan, así la clase dura lo que tenía que durar. Les doy la bienvenida a la clase número 2, una clase súper linda, van a ver que la vamos a divertir muchísimo, sobre todo vamos a empezar a analizar esto de la epistemología desde la ruptura simétrica que tenemos incorporada y vamos a ver cómo muchas de las cosas que pensábamos que estaban bien o no lo estaban tanto, o incluso aquellas que pensábamos que estaban mal, no lo estaban mal tanto, pero siempre analizando la perspectiva científica de la realidad, cuya identidad primaria es la verdad objetiva del ser humano, no en aquellas subjetividades. En la clase anterior teníamos una serie de actividades, en la clase número 1, en la primera clase. En la segunda actividad era el profesor, amigo de la cátedra, Gustavito Bueno, que hablaba un poco de las diferencias que hay entre la nociología y la epistemología. También les había dado un texto que me parece fantástico, que se relaciona pura y exclusivamente entre la imbricación que hay como debate epistemológico de la ciencia y la ideología. La primera pregunta que les hago, y solo como colofón argumentativo, es si ustedes encontraron entonces diferencias entre episteme y gnocio, cuáles son, y alguna pregunta o cuestión que todavía no han podido madurar y que quieran que sea explicado ahora a priori. El micrófono está abierto para cualquiera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, y aparte de eso, sobre la pregunta número 2, entonces ahí ya les hago una pregunta yo a ustedes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación que tiene la ciencia y la ideología? Si puede existir una sin la otra, si existen fasaje o desfasaje de los elementos, ¿qué les pasó cuando leyeron al compañero Jorge Lazo? Cuéntenme un poquito, a ver. Ariel, Maxi, Lucas. Yo me acuerdo que habíamos hablado de que puede haber ideología sin ciencia porque no era algo tangible, es cierto, que fue lo que discutimos la última vez y a ello había hablado del conocimiento religioso, que había hablado de la creencia, que es algo tópico de pelea recurrente, pero no puede haber ciencia sin ideología, eso me acuerdo. Bien, me gustó. ¿Y cuáles son los límites difusos, aunque existan? ¿Qué características de ustedes se pueden hoy como para subrayar o como para generar un párrafo verbal de lo que es cada uno de los elementos? ¿Qué incertidumbres tienen? ¿Qué les importa de cada una de ellas? A ver, veamos, vamos por parte. Maxi, ¿qué es la ciencia para vos, ¿no? Según lo que leíste, ¿de qué se trata la ciencia? La ciencia es el proceso por el cual se puede comprobar algo mediante la hipótesis, se lleva a diferentes teorías y comprobar algo tangible, digamos, ¿no? ¿Mm? Bien, una explicación, una definición técnica y háblame así como si no fuéramos en la universidad, decime ¿para qué sirve la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Quiénes hacen ciencia? Que mediante el método científico se puede comprobar qué es cierto, qué no, qué se puede realizar, qué se puede hacer con esto, etcétera, etcétera. Para vos, ¿por qué es importante la ciencia para la humanidad? ¿Qué le Y aporta? la ciencia en la ciencia para la humanidad sirve para comprobar los avances tanto científicos, tecnológicos, porque se utiliza el mismo método, ensayo, error, hasta llegar a la conclusión mediante la hipótesis, mediante el proceso, etcétera. En ¿Mm? la educación Bien, se bueno, aplica el ensayo-error en muchos de los casos.
la experimentación que realizó Piaget para el aporte tan importante que hizo para lo que es para la educación, que son las etapas y Ujú. demás. Muy bien, me encantó. Che, Lucas, si tomamos en cuenta todo esto que decía Maxi, que es fundamental y está re bueno sobre el aporte, una mención concreta, un espacio concreto en el que vos veas y digas, che, acá hay ciencia, ya sea algo duro, algo conocimiento, algo que vos digas, che, mira, esto es científico, esto es ciencia. Y para mí donde más se nota es en la salud, en los avances de la salud. Ujú. Por ejemplo, pero un ejemplo concreto, concreto. Y en concreto puede ser lo que vimos hace poco, es la vacuna del COVID, que a través de la ciencia se generó una nueva vacuna para evitar que crezca más la pandemia, ¿no? Que crezca más. Claro, para que no crezca más la Ah, pandemia de lo que fue. Perdón, eso ahí quise va. decir. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bueno, ¿no? En las vacunas hay un montón de productos científicos. ¿Y un producto científico, un servicio científico, un pensamiento científico acorde a lo que es la educación física? Nico, ¿estás por ahí que no te escuché? ¿Tenés algún ejemplo concreto, Nicolás? Ahí no está. Nico, ¿estás por ahí? Algo, bueno, a ver ustedes chicos, algunos de ustedes qué producto, que tenga que ver con nuestra asignatura, con nuestra disciplina, con nuestra propia ciencia. Eh, Profe, pasó, La fisiología, por ejemplo. No es en Eh, educación física. Yo digo concreto de la educación física. Eso de la fisiología, de la biología, tiene su ciencia, tiene su objeto, ¿no? Yo leí hace poco de que a través del análisis de movimiento, viste la barra, ay, la que viene con eje, ¿cómo se llama? La que es la barra que tiene los dos ejes de costado, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? la paralela. No, 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 la de gimnasio, la que le pones peso y va con dos El poleas de pliegue, costado y mueves la barra. sí. ¿Qué pasó? Dicen que que no está recomendada para hacer pecho ahí o algún movimiento con los brazos, ya que la barra sube al mismo tiempo de los dos lados y no, los brazos de todas las personas no son del mismo diámetro. Entonces no estarías haciendo la misma fuerza con los dos brazos al utilizar las barras. Profe, consulto, ¿no? Lo que yo pienso. La aplicación de las teorías de Piaget en la primaria, por ejemplo, o en el caso que trabajemos con estimulación temprana, Wow, qué ¿eso bueno. no son avances científicos? Bueno, ¿cuál de las teorías? Porque ayer tiene un montón de teorías, ¿no? La teoría del La aprendizaje. etapa lo de de estadio. desarrollo cognitivo, Uf, justo de que acabo nace de... Sí, sí, sí. Justo acabo de dar clases hace un rato de eso, antes de la inauguración. Bueno, bien, sí, sí. eso nos sirve a nosotros en nuestra cátedra para para saber cómo entienden ellos las clases, entonces mediante eso planificarla y dar en una clase acorde a lo que ellos entiendan y puedan ir avanzando dependiendo de las etapas. Claro, incluso si vos tenés un contenido que tenés que dar, por ejemplo, reconocimiento del cuerpo propio, lo tenés que dar en primaria, Exacto. lo tenés que dar en Los secundaria, adaptás en cada etapa. totalmente, por el nivel Das el cognitivo, por mismo el nivel contenido de afectivo, diferentes maneras para que ellos lo entiendan y así ir avanzando. totalmente, totalmente, para que ellos puedan producir. Hay una cosa que creo que está latente, pero me parece muy importante, definir. ¿Sí? Yo soy más de libre pensar, pero cada tanto tenemos que definir, y es algo que no se dijo después de muchas preguntas que hice, y es, la ciencia no trata del cúmulo del conocimiento solamente. No es que agarro conocimiento, agarro conocimiento, agarro conocimiento y solo el amor por conocer, ¿no? Esa es sabiduría. La ciencia es tratar de transformar las realidades para quienes más lo necesitan. Puede que tengamos personas que no estén de acuerdo con esto, bienvenidos, tendrán una forma de entender la ciencia. Pero para nosotros que somos educadores y educadoras, para nosotros que somos conscientes que estamos viviendo un momento donde la educación está en crisis, que no es malo, pero está en crisis, que los sistemas educativos no están siendo
no están teniendo avances como tiene la tecnología, como tiene la sociedad, en todo sentido, sociales, mecánicos, culturales, estéticos, filosóficos. Entonces la ciencia sí tiene una forma de entender la realidad. Yo quiero que ustedes se aproximen a esta tesis de Marx, ¿no? El marxismo, en realidad, no político, sino más bien filosófico, científico, es la cuestión de que la ciencia tiene que solucionar los problemas de la sociedad. No es lo mismo, bajo ningún concepto, que nosotros comprendamos los elementos más importantes de la sociedad y que cuando nos reafirmemos, ¿no? Para ir, voy por acá, digamos, voy a ir por el lugar para solucionar el problema de los espacios más sensibles. ¿Cuáles son hoy aquellos espacios más sensibles que la cultura física podría aportar? Bueno, los grupos minoritarios, chicos, o sea, en las niñas y adolescentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado con la educación sexual integral, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con los sentipensares, con los deportes alternativos, ¿no? Con la hegemonía de la cultura que fuimos heredando conceptualmente y corpóreamente y que hoy todavía se sigue investigando. Fíjense que en educación física se investiga más ciencias del deporte que la propia pedagogía de la didáctica. No está mal. Uno no puede decir, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar deporte y ya sé que está mal. No, no es que está mal. El problema es que nosotros digamos, che, eh, hay cosas que yo puedo dedicar mi tiempo para solucionar problemas humanos. Y eso es lo que nos tiene que atraer, ¿no? Por eso lo importante de estudiar la relación dialéctica que existe con la ideología. Porque nuestra ideología tiene que estar empatizada con una ideología del bien común, con una ideología del sentido de pertenencia del momento actual en el que vivimos, donde cambiar las cosas que deben ser cambiadas es nuestra auguria, es nuestra posibilidad de resolvernos como especie y como sujetos que estamos en un proceso de aprendizaje. Hay otros campos, ¿no? Que son importantes, pero los imperantes son esos, ¿no? También trabajar como sensible a la cuestión de la recreación, ¿no? La ciencia es como, bueno, el que se recrea no puede ser investigado. Y la verdad que hoy nosotros sabemos como profesores y profesoras de educación física que gracias al movimiento, gracias a las risas, gracias a los desplazamientos libres, gracias a las posibilidades de aumento progresivo y gradual de nuestras posibilidades corpóreas, nos desarrollamos mejor en la sociedad de adultos. Entonces tienen que ir hacia ahí y la recreación es una forma que estamos perdiendo, ¿no? Fíjense que en los profesorados de educación física, yo no sé si ustedes hace mucho tiempo que no van, pero ya no están las camadas, con semiscamadas, eran las que todo el tiempo hacíamos juegos, nos juntábamos después de las clases, o era con un balón, o era con una diana, o era con un arco, siempre había algo en lo que nos juntábamos para recrearnos, ¿no? No para competir y ganar solamente. Y eso en nuestra sociedad se está perdiendo porque hay una fuerte evolución del individualismo, de estas concepciones totalmente negativas para la humanidad, sobre todo porque somos seres sociales. Así que gracias a lo que ustedes fueron comentando y algunas cosas que fuimos reafirmando recién, vamos a empezar por uno de los textos que me parece maravilloso y yo se los exhorto a su lectura. Se llama Pérdida de la dignidad, la ciencia, que es de Nietzsche. Es un texto muy grande, muy actual y que me parece maravilloso eso que vos decís, toda persona debería leer al menos en algún momento de su vida el texto y poder interpretarlo para poder reflexionar y filosofar sobre el mundo en el que vivimos aún en la actualidad. Les pido permiso a la cita para mencionar esto, y cito. Dice, pensamos demasiado deprisa y caminando, sin detener el paso siquiera, atendiendo al mismo tiempo toda clase de asuntos, incluso cuando aquello en que pensamos es de lo más serio. Necesitamos poca preparación, incluso poco silencio. Es como si llevásemos en la cabeza una máquina que funciona sin parar, funcionando incluso en las condiciones más desfavorables. En tiempos pasados, cuando uno se ponía a pensar, eso era claro, una excepción, se le notaba que podía volverse más sabio y estaba preparándose para un pensamiento. Asumía un aire como que va a orar y detenía el paso, hasta estaba ahí, inmóvil en plena calle, en uno o en dos pies, durante horas cuando venía el pensamiento. Así era, digno de la causa. Fin de la cita.
¿Qué entendieron de lo siguiente? ¿Qué se les Yo me viene? anoté algo de eso leyendo, porque cuando estaba leyendo la clase, que no procesamos lo suficiente, hoy en día no procesamos lo suficiente la información, solo vemos o solo observamos o leemos o interpretamos, pero no lo hacemos nuestro. Antes por ahí sí, por ahí el hecho de que eh, hoy tengamos algunas que otras facilidades o ya autores que ya nos planteen la solución al problema ya nos evita ese momento de pensar, por ejemplo, no sé, la metodología de vóley. Vos vas y entras en una página de cualquiera de las de Google y tenés 1000 metodologías, ya ni la pensás, las buscás en YouTube o qué, pero por ahí esas metodologías no te sirven para un determinado grupo de personas o para un determinado alumno y es cuando ahí vos tendrías que procesar la información y hacerla tuya y buscar una alternativa para ese chico. Creo que eso es hacer nuestro el pensamiento y también no procesar el pensamiento. ¿Y dónde está el problema entonces de lo que plantea Nietzsche? ¿En qué humanamente está el problema? El Que resto de los vivimos chicos. en un mundo que no para, que Buenas, está constante en movimiento y toda la información que uno pasa es flash, 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 entonces uno ya está pensando en lo que tiene que hacer, ta, 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 en la rutina diaria, se centra más en la rutina diaria que en lo que nos rodea, que como por ejemplo esto que es sumamente importante, que uno cree que ya está todo inventado, entonces es más fácil entrar a internet y encontrar algo que te facilite todo, chao, y lo aplicás Totalmente. Pero cuando vos decís hoy en día, ¿a qué día te referís? a la ¿Qué siglo, actualidad, qué año? ¿Eh? a la actualidad, siglo XXI, 2023. Porque este pensador ya lo decía a principios del siglo pasado, ¿no? Finales del siglo antepasado lo decía, refiriéndose a lo antiguo, ¿no? Qué interesante que nos siga pasando lo mismo después de haber pasado decenas de años, ¿no? Es aún más fuerte. quizás, buenas tardes. Nicolás. Quizás ahora está mucho más exacerbado, puede ser, este pensamiento en este mundo tan tecnológico, que vamos mucho más a querer lo inmediato y no tener el tiempo suficiente para sentarse, pensar, analizar, reflexionar y a partir de ahí crear cosas propias. Totalmente. Sí me llama mucho la atención que hace tanto tiempo ya se hable de esto. Ujú. Y sigamos padeciéndolo, ¿no? Bueno, hace un Sí, montón de tiempo se habló desde el momento en que se creó la electricidad de que iba a ser súper perjudicial o que los teléfonos iban a ser súper perjudicial y cada vez ni siquiera le damos tiempo a pensar en que algo puede ser perjudicial. Yo no sé, más o menos ustedes qué edad tienen, 30 y pico o 20 y largo, estamos en esa edad, 25. 25, 26. 26, bueno, estamos en esa... Justo ayer, profe, Ujú. estábamos en la clase de marketing digital y Sí, salió el tema de la inteligencia artificial, ujú, que hoy hasta ni la posibilidad de pensar en redactar algo que lo plantea, pones tres, cuatro palabras y ello, qué sé yo, planificación, 3 días, entrenamiento funcional y la inteligencia artificial hace todo tu trabajo, vos solamente lo aplicás. claramente, claramente, sí, Entonces, sí, estaba la controversia del profesor de enseñarnos a usar o no la inteligencia artificial o que lo usemos sabiamente y demás. claro. Hasta eso, hasta esa comodidad, digamos, del avance tecnológico, Que en que realidad en dentro eso de que un te, tiempo ni siquiera vamos a tener que escribirlo, lo vamos a pensar nomás y ya totalmente, los aparatos lo van a hacer. totalmente, totalmente. Bueno, la preocupación entonces acá está a ver, si nosotros acotamos y acortamos todos los caminos para llegar más rápido y trazamos una línea tangencial de un punto a otro, en primer lugar, el primer problema que Nietzsche lo advierte en la pérdida de la dignidad es que nosotros no somos nosotros.
Nosotros somos lo que el otro quiere que seamos, y ahí perdimos parte de nuestra esencia corpórea, ¿no? Otra cuestión de la pérdida de tiempo es que, bueno, si vos realmente querés acortar el tiempo, es porque vos en algún momento decís, bueno, yo ahora voy a disfrutar. Digo, resumo algo que nos pasa a todos, ¿no? Te levantás en la mañana muy temprano para hacer y para decir, bueno, che, voy a arrancar temprano para hacer todo bien, bueno, desayunas bien, te vas a clase, llegas tarde porque te pasó algo en el camino, diste clase rápido, diste clase de más contenidos pensando en que después te va a faltar porque hay un paro, porque hay esto, porque hay lo otro, fuiste a comer, comiste rápido porque dijiste, bueno, como rápido para volver a llegar y planificar y corregir los exámenes que tomé, llegaste a la otra clase y así te pasa el día, llegas a tu casa, haces todo rápido, tenés sueño, te acostás a la 1 de la mañana. Y vos decís, bueno, si yo a mí me pasa eso en un día, si lo replico y me pasa en 7 días, pero también me pasa en 30 días, que es el mes, y me pasa durante todo el año sacando enero, que también me puede pasar si agarro una colonia encima como desaforado para seguir trabajando y facturando, ¿cuándo es el tiempo entonces para vos? El tiempo es para otros, ¿no? Y mucho la ciencia le puede aportar a esto. ¿Cuándo nosotros nos vamos a tomar prioridades de nuestra vida? Incluso en la forma de hablar, aún seas hiperkinético, ¿no? Para que el otro te entienda, en las formas de sentir. ¿Y cuándo nos vamos a dedicar en la educación física a dialogar, a conversar, a persuadirnos, a disfrutar? Vivimos muy deprisa, dice Nietzsche. Antes la gente hacía así, ¿no? Para pensar, incluso todas las estatuillas, los bustos que hay, sobre todo en Europa Central y demás, con el pensamiento, ¿no? Está la persona así, como pensando con las manos en la mente, ¿no? En el talento del cerebro, del cerebelo y la cuestión neuronal. Hoy ni siquiera nos tomamos ese tiempo. Si no nos tomamos tiempo para pensar en nuestras tesis, en nuestra familia, en quién caramba queremos ser, ¿cómo vamos a hacer algo? Si ni siquiera nosotros sabemos qué hacer. Apareció la licenciatura, me anoté, sí, sí, porque me voy a apuntar Digo, pará, si sé lo que significa apostarme a hacer algo más, me vendió mucho más una cartelería. Y está el partido, vienen a jugar los Pumas, uy, voy a ir porque y ya te metiste en algo que vos decís, che, me senté a pensar si yo quería ir a ver un partido, faltar a clase, hacer esto, ir hasta allá, tomar mi colectivo. O sea, yo pensé en lo que quiero hacer, o hay alguien que está pensando por nosotros. Lo decía Nietzsche ya, hace mucho nos sigue pensando. Y el redescubrimiento de esto también tiene que ver un poco con las lógicas de lo que hace a la epistemología. Para todo esto, Piaget decía que en la epistemología existían tres categorías. Tres categorías, cuando decimos categorías, ¿qué decimos, chicos? A ver, ayúdenme, porque a veces hay gente que entiende otras cosas por categoría. ¿Qué es una categoría? Categorizar no es clasificar. Clasificar. Generalmente, gradualmente, ¿no, Ariel? O sea, vos jugás al ajedrez, Ariel. No, ni cerca, Eh, soy malísimo. Bueno, tenés un nivel cero, una categoría cero, ponele. Sabés jugar, pero nada. Por ahí Nico, que compite en ajedrez, tiene un elo de 1800, ya tiene una categoría 5, o sea, pasás de categoría. Pero recuerden una cosa de la categoría en diferente a los otros tipos de clasificación. En una categoría se está o no se está. Vos, por ejemplo, Maxi, que jugás a la pelota, me imagino, vos no podés jugar en la categoría junior y en la categoría adulto y en la categoría máster. No. ¿Quién te dice dónde jugás? Tu Totalmente. calendario, ¿no? Si sos máster, sos máster. Si sos A, sos A. Si estás en la B, no podés estar en la A. Porque las categorías, a diferencia de otro tipo de clasificaciones, o estás o no estás. Cuidado con eso, chicos, ¿no? Entonces, para Piaget decía, están aquellos que reflexionan sobre las ciencias, o sea, su punto seminal inicia sobre empezar a pensar en las ciencias, sobre reflexionar sobre el producto científico, y que tiene que ver más que nada con lo general, con lo que nosotros vemos más como en ocio, ¿no? Porque parte de una reflexión de la ciencia. Un ejemplo coherente de esto sería, bueno, empezar a pensar qué está pasando con el avance científico. Pues decís, nadie duda que la ciencia hoy es el tema de mayor polemización, porque la ciencia es trascendental para la sociedad. Sin ciencia no hay desarrollo, porque sin ciencia no hay productividad, porque sin ciencia no hay consumo. Y en el sistema mundial geopolítico capitalista necesitas consumir y ser consumido. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa con la ética de la ciencia?
con la ética científica? Bueno, eso es una clasificación de una categoría para Piaget que reflexiona sobre las ciencias generales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto de ser ético? Porque yo puedo meterme con los protones y con los neutrones y hacer una bomba atómica y matar a toda la humanidad con una equivocación o intencionalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Puede seguir llegando la ciencia a seguir modificando los porotos de soja cuando el 60% de la población en su niñez o adolescencia al menos pasa un año de hambre? ¿Es importante seguir modificando la genética del cultivo cuando ese cultivo no le llega a la gente porque se encarece? Porque ustedes saben que un poroto de soja que nosotros compramos tiene una patente, lo sabían, ¿no? A vos no te sale la soja lo que le costó al productor y un poquito más para que gane. A vos te sale lo que hizo el productor, la maquinaria que tuvo, que también tiene ciencia y tecnología, pero también te va una patente, porque vos estás consumiendo el poroto de soja modificado transgénicamente por la universidad tal o por tal investigación. Entonces, ¿por qué encarecer un producto que la gente no puede consumir? ¿Y por qué preocuparse científicamente por la genética de un poroto cuando en realidad la mayor cantidad de la gente ni siquiera puede comer? Parece una locura, pero es así, chicos. Nosotros por ahí no lo vivimos tan a ciencia pura en la realidad, porque seguramente al estar en este espacio, mm, pero estamos en un espacio por ahí de una clase media, ¿no? Trabajadora, pero en otros países muy cercanos a los nosotros, incluso en otras regiones geográficas de nuestro país, es verdad que la gente no puede llegar a comer, ¿sí? Entonces, eso es una reflexión sobre la ciencia. Por el otro lado, decía lo que iniciando en una construcción crítica de las ciencias, iniciando ahí, se preocupan por mejorar o alcanzar o sustentar el modo de conocimiento y que tiene que ver con un avance progresivo de ese conocimiento anterior y no en oposición a este, ¿no? Sino como prolongación de él. O sea, estamos hablando de aquellas reflexiones que parten de la ciencia, pero que tratan de mejorar la propia ciencia. Diríamos nosotros más que nada la función vital de los y las investigadoras para la solución de la realidad. Y por el otro lado, los que permanecen en el interior de la reflexión sobre la ciencia y no se mueven de ahí. Entonces son los tres ejemplos concretos que para este autor eran importantes para el desarrollo. Las preguntas que nos vamos a solucionar en esta clase con relación a lo que se había preguntado Piaget es, ¿cómo entonces construimos el conocimiento científico los humanos? Ahora, ¿cómo se traslada el sujeto de un estado de conocimiento inferior a otro de orden superior? Y por último, ¿cómo se originan entonces las categorías básicas del pensamiento racional? Ubiquémonos en un espacio, chicos y chicas. Nosotros, que estamos acá, pensamos, desarrollamos conocimiento gracias al talento. Somos, en Argentina, por ejemplo, menos del 20% de la sociedad actual es graduada universitaria, pero más del 50% actualmente ya tienen un nivel de secundario avanzado de las personas que pueden tener el nivel secundario, no sin contar a los niños y adolescentes. Estamos en un país donde más o menos está emparejado el sistema universitario, pero para llegar al sistema universitario necesitas de ciertas capacidades, de ciertas habilidades, de ciertas destrezas humanas, de cierto afectivismo. Se hace un montón de cosas, no es sencillo. Ahora, la pregunta se las trasladamos a ustedes ahora. ¿Cómo nosotros que ya somos universitarios, pasamos de un estado de conocimiento inferior a otro de orden superior? ¿Qué explicación tienen ustedes al respecto? Y realizando actualizaciones como la que estamos haciendo ahora, o sea, pasar del título terciario, que acá en Misiones es terciario, a una licenciatura y construir el conocimiento y seguir acomplejizándolo. Mediante la adquisición de conocimientos, ¿querés decir? Yo hoy no sé. Supongamos que ustedes no hubieran leído la clase de hoy, ¿no? Yo sé que la leyeron, pero supongamos que no la leyeron. Y hoy vamos a ver estas cosas. ¿Cómo pasa tu cerebro, tu cuerpo, tu corporalidad de antes a después de acá que sabés? Si es que sabés, si es que se produce el saber. No siempre por estar en una clase se produce el saber. Incluso no siempre por ir a la universidad uno es científico, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos trasladamos nosotros de un conocimiento inferior a uno superior? Mm, Qué loco, ¿no?
porque nosotros tenemos como ciencia que nos rodea la pedagogía y no nos podemos responder esta pregunta. Vamos a dejarla ahí, ¿les parece? Vamos a dejarla ahí en un asterisco y para resolverla medio al final de la clase, si les parece. Bueno, tenemos en primer lugar que entender, comprender que puede haber muchas formas de desarrollo cualitativo emergente del sentido intelectual o del sentido cognición. Hay una que es constructivista, ¿no? Y que establece que los vínculos sociales les permiten a los estudiantes, a través de una situación problema u otra asignación de tareas, construir procedimientos para solucionar. Entonces ya el profesor de forma constructivista ya no te dice, hace esto, esto y aquello, sino que te propone una actividad. Nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y te dice, bueno, venite con el texto leído a clase y vamos a elaborar una pregunta. Elaboren un discurso presidencial para enarbolar un nuevo gimnasio deportivo en un área desfavorecida. Entonces vos tenés que crear algo de bienvenida para inaugurar un centro deportivo nuevo. Entonces, a vos no te dice elaborar, no te dice elaborarlo de esta forma. Vos tenés mil maneras de elaborar un texto. Ahora, vos lo tenés que elaborar según los juicios de construcción que vos considerás pertinentes. Y para eso tenés que enarbolar una serie de criterios, ¿no? No es algo tan simple y sencillo. Hay otras culturas que por ahí no son tan utilizadas en la actualidad, como la interaccionista, ¿no? Que sobre todo tiene que ver con la neta comprensión social que nos da la comunicación. O sea, nosotros comprendemos el mundo que nos rodea gracias a la forma en la que nos comunicamos. Es una teoría que todavía interaccionista, ¿no? Que sigue en vilo, pero que el constructivismo, gracias a sus peculiaridades complejas, le ha ganado, lo está venciendo, ¿no? En este camino. Y por el otro lado, la relativista, que es un poco lo que ustedes mencionaban en la primera clase. Bueno, la verdad, ahí no hay verdad para todo, y bueno, pero cada uno relativiza, por tanto, no existe la validez universal. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro universo, por lo menos entendemos desde la ciencia, que tiene leyes y que nuestras propias leyes están garantizadas en tanto y en cuanto lo externo no se vea modificado, porque imagínense que se modifica el centro de gravedad de la Tierra, porque se modifica el centro de gravedad de la Luna, porque se modifica el centro de gravedad del Sol, porque se modifica el centro de gravedad de orientación de toda nuestra comunidad de satélites. Y la velocidad de la luz no va a ser la misma, claramente no va a ser la misma y el espectro auditivo no va a ser el mismo claramente, ¿no? O sea, aún así que todo se pueda modificar por otra variable de teoría de la mariposa, que no haya una validez universal es casi, ¿no? Pensar en pasado. Pero los hay. Y para esa persona que todo le fluye, que para él la verdad es una cuestión netamente personal o idealista, para esa persona la educación va a pasar en segundo orden, porque igual, total, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera. Hoy, en esta actualidad argentina, que estamos en un proceso electoral, pasa mucho eso, chicos. Muchísimo. Hay un montón de personas que relativizan todo el tiempo. Vamos a lograr tal cosa. Y decís, che, ¿pensaste en lo que estás diciendo? Porque, a ver, decir es muy fácil, pero hacer, construiste algo. ¿Qué ejemplo en tu vida tenés para convencerme a mí de que vos vas a hacer eso que me estás diciendo? Y eso tiene que ver con un pensamiento científico, chicos, ni más ni menos. Eso es relativizar, porque no existe no, porque en la literatura nosotros, y sí, generalmente son los que más levantan la voz, ¿no? Porque no tienen juicio científico. Yo no quiero decir que el constructivismo en la aprehensión del contenido sea lo más importante, seguramente vendrán nuevas formas inteligibles de solucionar los problemas, pero a priori actualmente sabemos que el relativismo es como un poco colgado, ¿no? De un árbol. Y para eso, Piaget hace una nueva hipótesis, por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿no? A ustedes que me digan, bueno, ¿cuál teoría? Piaget decía que la forma en que arman sus teorías los científicos es análoga al mundo en que los niños conocen perdón, al modo al que el niño conoce el mundo. Voy de vuelta. La forma en que arman sus teorías los científicos es análoga al modo al que los niños conocen el mundo. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños entienden el mundo de una manera muy diferente a las teorías que plantean los científicos.
al revés, igual, análoga, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ¿qué hacen los niños para entender el mundo? Vamos por ahí. ¿Qué hace un niño para entender el mundo? Utiliza conocimientos previos para entender las diferentes teorías actuales. O sea, para adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué hace un niño? Explícamelo en palabras simples. ¿Qué hace un niño para descubrir el mundo en su casa? Ensayo-error. Mm, ¿Ejemplo? No siempre, pero ejemplo puede ser. Por ejemplo, no hagas eso porque te vas a lastimar. No, no me voy a lastimar, se lastima. Listo, me voy a lastimar, no lo hago más. Bueno, está bien, es un hecho, pero no siempre es así. ¿Qué hacen los niños para descubrir el mundo generalmente? No es que tropiezan, no es que todo el tiempo están tropezando para toda sabiduría significa algo negativo, ¿no? Van experimentando, Experimentando. ¿Y qué es experimentar? ir conociendo, encontrándose con cosas nuevas y en base a eso ir formando conocimiento. Sí, sí, o sea, y un ejemplo concreto, a ver qué te salga ahora, de un niño jugando, de un niño haciendo algo. Y cómo empieza a gatear y después empieza a caminar, ¿Cómo empieza a se gatear? puede parar, está en el suelo y quiere llegar a alcanzar la pelota. Entonces se tiene que mover hasta la pelota y va gateando porque es la forma que tiene para hacerlo. Claro, claro. Y seguramente no llegue, porque mayoritariamente no se llega en todas las primeras instancias de aprendizaje, no está maduro el cuerpo para decir, ya llegué, lo agarré, estoy feliz, estoy satisfecho con mi objeto mantita de apego. No, primero se desplaza hasta que como Ujú, aprendes, ¿no? Te desplazas con las manos y te das cuenta que la mano puede supeditar el peso del cuerpo, haces un arrastre, haces arrastre de cosas, ¿no? Las sábanas, ¿no? La arrastras y te las traes para vos. Y todo esto es ujú. inconsciente, chicos, o sea, ¿no? O sea, no es consciente, estamos hablando de hechos inconscientes. Porque a veces uno cuando habla del niño piensa, bueno, el niño entonces va pensando tal cosa y lo logra. No, no, no. Son avances motrices inconscientes. No se le puede preguntar y te va a responder porque sí. Los científicos hacen lo mismo. Literalmente, Piaget la clavó en la diana. El científico y la científica hacen a veces cosas que incluso no tienen sentido para ellos y no tienen explicación. Todas o la mayoría de las investigaciones, pero hay un cierto habilidad cognitiva que dice, che, posiblemente por acá sí lleguemos al objetivo. Bueno, ¿cómo solucionamos el problema del COVID? Y bueno, con las vacunas. ¿Hay otra forma? Sí, miren muchachos, era re fácil la forma. Era parar a todo el universo durante una sola semana en su casa. Era tan difícil eso que todos nos quedemos que salgamos todos, todos salimos, compremos cosas, pum, 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 pero todos. No puede haber uno que no haga eso. ¿Es re fácil o no? Desde el punto de vista teórico. Pero eso no soluciona el mundo, porque siempre va a haber uno que no. Incluso va a haber uno en cada parte del mundo. Va a haber gente que lo haga a propósito, porque no tiene sentido de pertenencia social, pero estamos en desacuerdo con eso, ¿no? Entonces, el científico hace lo mismo, dice, che, vamos a poner una vacuna. Y pero todo el mundo no se va a querer la vacuna. Asegurémonos que la mayor cantidad del mundo se ponga la vacuna. Pero la vacuna no sabemos cuál es. Bueno, busquemos, a ver, genética. Empezamos a hacer un montón de cosas que no tienen que ver con el sentido común, ¿no? Los científicos trabajan así, a veces hasta inconsciente, buscando cosas, porque lo que el sentido común dice, nadie lo va a hacer. Chicos, hay problemas con el agua, por favor, vayan, el Estado, ¿no? Los gobiernos, las instituciones, no compren muchas botellas de agua porque no va a haber para otros. ¿Cuántas botellas de agua compramos la gente? 20 botellas de agua. Cuando te están diciendo que te lleves una de 5 litros, que esperes un día, que tomes un poco menos de agua, porque no va a haber botella de agua, porque, no sé, las napas están violentadas. Bueno, esa es la forma. Y Piaget, bueno, criticaba un poco esto que les voy a contar ahora. A ver si estamos de acuerdo. Vamos a ver, vamos a poner como ejemplo, chicos, si les parece, yo hice este porque es algo que me interesa, pero lo podremos hacer con otra cosa, ¿no? Que pongo las organizaciones de planes de estudio o programas de estudio. Vamos a tomarlo como ejemplo. Ustedes saben que una universidad, por ejemplo, o una facultad, tiene que hacer un programa de estudio, un plan de estudio, ¿no? Que contempla, por ejemplo, ¿qué contempla el plan de estudio?
¿Por qué se arma un plan de estudio, chicos? A ver, ayúdenme un poquito primero a esto. Para organizar el contenido, porque Antes, no podríamos dar, sí, sí, te escucho. o sea, no podríamos hablar de un tema sin saber otro que esté relacionado o haga el puntapié o encamine hacia ese otro tema más complejo. Te Puede ser que reentendí, eso sería te la reentendí. construcción. Bien, bien, me encantó. Ese es un punto re importante, ¿no? Decir, bueno, che, está fisiología, anatomía y morfología. ¿Hasta dónde das vos? ¿En qué año das vos, no? ¿Qué contenido das vos para que yo después pueda agarrar el contenido, ¿no? Algo así. Perfecto. Ahora, hay algo que es más importante en la organización de planes de estudio. Pensemos en educación física. ¿Qué es lo más importante cuando vos te sentás y decís, che, yo quiero hacer una facultad actual? ¿En qué pensás? No es fácil, ¿no? Claramente, pero bueno, para los que lo hacen, sí. ¿En qué deberíamos pensar? En el contexto donde se va a estar insertada la facultad, Puede porque, ser. por ejemplo, eh, eh, a ver, el mejor ejemplo que le puedo dar, acá en Misiones hay una materia que se llama Vida en la Naturaleza, en la cual vamos y acampamos en el monte, pero, por ejemplo, en Buenos Aires no hay tanta vegetación como para hacer un campamento o tanta escuelas, ¿cómo se llama? Escuelas de colonias, en donde la actividad física va a estar relacionada al contexto donde está. Por eso esa materia no resuelve algunas cuestiones que en las cuales Misiones necesita. Por eso el plan de estudio tiene esa materia con algunas orientaciones a esas escuelas o posibles lugares en el interior de Misiones donde podamos solucionar y democratizar la educación física para todos. Y pucha, justo le diste en la tecla en algo que yo no comparto, pero estoy de acuerdo. O sea, más allá que no comparta, está re bien lo que dijiste con respecto a los planes. O sea, depende el contexto para las cosas que nosotros sabemos que se tienen que dar. Pero también dependen dos cosas más, a ver si ustedes están de acuerdo con esto. Depende qué chicos tengo o no. Es lo mismo decir, che, van a llegar a la Universidad de Educación Física cualquier chico, no, cualquier chico no. El chico de hoy, vos, que ya tenés 30 años, hagámonos responsable un poco. Somos los mismos que jugábamos en la clase. ¿Ustedes no tiraban la pelota en casa y salían afuera y jugaban de vecino a vecino, pum, pum, que salíamos hasta matar pajaritos, que está mal, ¿no? Pero lo hacíamos con la gomera, que caminábamos a clase y no teníamos problema de nada, que nos levantábamos a las 7 de la mañana porque 7:15 entrábamos y salíamos rápido picando para la escuela. O sea, fuimos una generación donde se hacía mucho culto al cuerpo. Ahora, nuestros chicos que llegan a la facultad hoy, ¿han tenido ese abordaje? El chico del 2030, porque cuando hacemos un plan de estudio para una universidad nueva, tenemos que pensar el pibe del 2030, 2040, para que permanezca este día. ¿Va a ser igual? Ustedes me trataban de decir recién inteligencia artificial. Ustedes me dijeron que va a haber un chabón que va a tener un chip plantado en el cerebro y que con intencionar el pensamiento ya va a haber una resolución de problema que él no va a tener que pensar. Entonces, ¿va a ser la misma la educación física? Cuidado, Y puede que entonces. no. Seguramente, seguramente. O sea que hasta acá llegamos con que primero tenemos que ver quién tenemos, porque eso va cambiando. Hemos ido cambiando. Nosotros tampoco fuimos lo mismo que nuestros padres, generacionalmente hablando, ni que nuestros abuelos. Y la educación física existía como carrera para nuestros abuelos. En el 1900 y corto ya estaba la carrera. Entonces, es importante eso. ¿Quién tenemos? ¿En qué contexto? Como decían ustedes, pero también algo más importante. ¿Quién queremos? ¿O no? Tenemos este pibe, tenemos esta sociedad, pero ¿qué queremos de ellos? El Bien, perfil que queremos darle al egresado. el perfil se llama, perfil totalmente. Perfil del estudiante, perfil del graduado. Muy bien. Bueno, en esa relación hay dos formas de entender el universo o entender esta realidad. Por un lado, la piagetiana y de Morin, de Edgar Morin, es francés, yo se los recomiendo, para mí es el autor trascendental en mi vida pasó y la verdad que quedó, uno de los pocos, científico, 37 veces doctor honoris causa, nunca estudió ninguna carrera universitaria, pero es un fenómeno que habla sobre los sistemas comunes. Y Piaget, que ya lo conocemos, ¿no? El padre de la teoría de la educación o de la pedagogía. Hay una actualidad que es burda, chicos, que tiene que ver con la metáfora de la edificación, ¿la conocen? Dice que Sí, sí, sí. Sí, sí. vos vas a fútbol y te dicen, no, vos no podés jugar al fútbol si vos no le podés pegar con el borde interno del pie. Entonces, te pasas 6 años
El pibe pegándole con el borde interno al pie, pegándole con el punta, pegándole con el taco, pegándole, y recién después decir, bueno, el chico ya llegó acá, ya ahora sí puedo hablar un poquito de táctica, y después cuando ya llegó arriba, en el techo, decir, bueno, ahora sí hablo de estrategia, que es lo más importante del fútbol, ¿no? Un deporte estratégico. Y digo el fútbol por no mencionar otros, que tengan estrategia, táctica y técnica. Ahora, nosotros sabemos que esto es mentira, porque nosotros tranquilamente podríamos empezar poniendo en el techo a un edificio, o no. A un edificio concreto, no. Depende. No, ¿de qué depende? A De, ver, de- decime. no, de un edificio no, pero yo pensé que estaba haciendo una analogía nomás con lo del edificio. Mm, Pero en el conocimiento depende. Hay situaciones que sí se podría empezar por lo más complejo, sin ir más lejos del vóley. A los chicos les encanta rematar. Entonces, ¿por qué no empezar desde el remate? Y hay algo que se bien, llama Smash Volley. me encanta el- eso. Seguilo, y seguilo, estaba viendo seguilo, Rodri. hace 2 meses, porque como tengo 7.º grado, ahora hace poco lo agarré. Los chicos todos quieren, están locos por rematar. Y yo justo me acuerdo que había visto lo de Smash Volley. Entonces, ¿por qué no puedo enseñar por el remate? Entonces bajé la red de volley, tipo red tipo tenis, y remataban. Obviamente que con su respectivo cuidado, su respectiva de no tirarle al compañero, que tiene que picar sí o sí, bueno. Y después empezar por el golpe de abajo y de arriba. O sea, por Sí. eso yo depende. No, no, no digas depende, siempre decime, Ariel, siempre, chicos. ¿Saben por qué? Porque en realidad esta perspectiva burda está hecha para un pensamiento que es piramidal, un pensamiento que te dice, che, vos tenés que llegar arriba para ser el mejor. Y culpa de eso, nosotros en primaria no disfrutamos, en secundaria tampoco, en universidad tampoco, porque siempre buscábamos el título, me quiero graduar. ¿Y te preguntábamos, ¿no? ¿Y qué querés en la vida? Quiero estar graduado. Siempre queremos un poco más de, porque siempre miramos el techo. Siempre miramos arriba porque somos piramidalistas, pero en realidad en el aprendizaje vos podés ir y venir tranquilamente. Los libros de narrativa universal más actualizados y mejor leídos y más interpretados son aquellos que no dependen de la cronología en la que lo leas. Vos podés leer de la primera página a la última, pero eso no te va a hacer. Vos podés agarrar en los libros más inteligentes el último capítulo, volver para acá, ir para allá, y sin seguir el camino, construyendo tu propio camino, ¿no? Que es lo inteligente y lo lindo que tiene esto. Esta metáfora burda plantea que primero hay que hacer cimientos y que los cimientos son la base de todo y que sin eso no podés. Ahora, todos entendemos que cuando el conocimiento es ¿cómo se dice?, inconsciente, los niños tienen que saber, por ejemplo, el valor de las letras o el valor de los números para poder sumar o para poder leer. Está bien, eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver ejemplos un poquitico más adelante, como Gabriel García Márquez, que nadie puede dejar de decir que no solo por ser Nobel, sino por ser un animal de la literatura, logró aprender a leer de otra forma gracias a las escuelas Montessori, que no tiene que ver con reconocer el espacio o lo que significa una letra. Después le ponemos los ladrillos, ¿no? Y si, bueno, este chico ya está formado deportivamente en una escuelita de atletismo, o este chico ya está en secundaria, ya tiene el famoso acervo motor para hoy sí poder elegir algo. Y solamente después le pone el gorrito, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí le pone el techo, le pone las aberturas y armaste la casa. Eso es una metáfora, pero es burda, es desactualizada, es vieja, es fea, es lenta y todos los adjetivos que desde nuestro sentido corpóreo nos llevan a lo antaño. La realidad es que el aprendizaje, tal como lo tenemos que practicar en la actualidad, el aprendizaje y el conocimiento no son procesos lineales que siguen una determinada ruta que te imbrica a lo superior. Al revés, el aprendizaje y el pensamiento son complejos e interactivos. Y Piaget decía, escuchen, la mejor forma de aprender es comenzar interactuando con lo que nos es cercano, reconocible, significativo, e ir evolucionando hacia conceptos más complejos, que incluso es un símbolo de nuestra acción del pensar, que es una acción secundaria de las situaciones superiores psicológicas, ¿no? Estamos de acuerdo del pensamiento. Entonces, nosotros para aprender, ¿a qué tenemos que ir? Tenemos que ir a lo que nos reconocemos. Entonces, cuando nosotros agarramos el balón, ¿no? Un balón de béisbol, una pelota de béisbol, pelón, y un bate, el chico lo primero que ve es lo que conoce. Y no está mal,
pero vos después le decís al chico, che, mirá, esta pelota, que es un balón pequeño pero maduro, no se patea, chicos. Esta pelota es para esto, miren, pum. Ya el chico no necesita más nada porque ya tiene nociones de lo que es una esfera, ya tiene nociones de lo que es un golpe, ya tiene nociones de lo que es un servomotor determinado. Y todas esas nociones previas te ayudan a colaborar para que el aprendizaje del béisbol en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, sea algo que no sigue una ruta determinada. Hay que ir de lo concreto a lo abstracto, pero también de lo abstracto a lo concreto. Las flechas de nuestra actualidad epistemológica tienen doble saeta. Saeta para ti, saeta para mí. ¿Me entiendes? O sea, no es que va de acá a allá, de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Porque vos, para esta locuración nueva, tenés que trabajarlo de esa manera. A lo cual el Real Moral plantea, el aprendizaje consiste en abrazar, lo repito nuevamente, abrazar el conocimiento como un todo, entendiendo las interrelaciones entre los conceptos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y yo te pregunto a vos, a Verónica, que recién llegó, bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Los saludo, también le pregunto. Sí, perdón, profe, pero estoy en Entre Ríos con un torneo de los Juegos Universitarios que vine a competir y recién llegamos al hotel. Le pido mil disculpas. No hay problema, no hay problema, no te hago más preguntas, entonces estate ahí nomás, trata de participar lo que más puedas, no hay apuro. Perdón, sí, y estoy tratando de escuchar, de conectarme con la computadora porque no escucho bien acá. De 10, de 10, Perdón, quédate así que tranquila, igual estoy la así. clase va a estar grabada. Perdón, Sí, sí, no te gracias, preocupes. Bueno, felicidades ahí muchas por gracias, estar disculpe. en el evento ese deportivo, muy bien. Yo les pregunto a ustedes, chicos, los planes de Gracias. estudio de o de la secundaria, pensemos, el profesor de naturales te hablaba de algunas cosas de sociales para que vos te des cuenta que la naturaleza y la cultura están relacionadas? Vos como profe de educación física, ustedes los que ejercen la docencia, vos le preguntás al chico que está viendo y tomás ejemplos de lo que está viendo. O está, chicos, tenemos educación física, es de 3 a 4, y de 5 y 5 a 6 en punto tres naturales, y de 7 a está totalmente fraccionada. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros estudiantes sean creativos? Y perdón, yo no soy de putear, pero que somos boludos. ¿Cómo no le vamos a preguntar al docente que está viendo? Si el pibe es uno solo, hermano, ¿pero qué te pasa? Bueno, tenés un pibe que, mira, acá está el pibe, ahora le pongo una cosita, ahora es estudiante de educación física, mira, lo doy vuelta, ahora sos de naturales, ahora sos de sociales. No, flaco, el pibe es el mismo, no es tan difícil, no lo dividas en partes. ¿Por qué utilizamos la metáfora de la edificación? Si en realidad el pibe es uno solo, y es totalmente atractivo que sea uno solo. Es buenísimo que sea uno solo, gracias a ser uno solo, porque es global, holístico. Nuestros planes de estudio están fragmentados, las materias están separadas, Ulises, separadas. Y sobre todo, están delimitadas por un maldito objeto de estudio. Ah, no, 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 no. Eso es social. Eso se tiene que ver con diferente espectro de la vida. Ah, no, 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 no. Eso es corpóreo, lo estudia el profesor de educación física. Ah, no, no, no. Eso tiene que ver con el desarrollo de la lengua extranjera. Ah, no, no. Eso es literatura universal, no es literatura gauchesca. Pero compañero, si el pibe que se está estudiando es el mismo, ¿por qué le pones la frontera cuando su cerebro es ávido? En el momento en que más creatividad tiene, vos o lo obturás, lo cerrás. ¿Pero para qué lo cerrás? ¿Para el Fordismo? ¿Para que vos después vayas a una empresa y te preparen para mover una bujía de izquierda a derecha y que el auto pase? Y que el otro agarre otra bujía y lo ponga izquierda a derecha en el segundo orificio, y que el auto pase y vos te pases la vida poniendo una bujía, cuando en realidad vos tenés la capacidad para crear un auto solo. Yo veo a los pibes del industrial, doy clase en industrial, les pregunto, chicos, ¿por qué ustedes son tan creativos? Y profe, el otro día tenía desarmado el motor de un fitito abajo de mi cama y lo armé en una semana. ¿Vos sabés lo que es eso, Gurice, lo que le estoy diciendo? El pibe de que está en el industrial, en el último año, tenía, y se lo creo, porque entiende la lógica de otra forma, mecánica, ¿entendés? Y no tienen 10 docentes. No son más inteligentes por tener todos los docentes. Lindo sería una universidad donde tengas un solo docente, o que no tengas directamente docente y la construcción sea entre todos. Yo para generar, y digo, pues si no, escribo con la mano y barro con el codo. Yo para generar
esta asignatura, tuve que ver qué tenían ustedes. Y existe la asignatura de epistemología de la educación física en el profesorado también. Incluso ustedes el año que viene o el cuatrimestre que viene van a tener compañeros que vienen del profesorado del IUR y también dieron epistemología, pero otra epistemología. Porque yo me fijé en que en los planes de estudio de ustedes y la mayoría de los que vienen acá son del interior y vienen con institutos de formación docente que son provinciales, y me tuve que fijar más o menos qué hace el instituto, qué ve de la ciencia el instituto, y en base a eso modifiqué todo. Cuando vos agarras las dos asignaturas son distintas. Ah, che, ahí sí está bueno. Porque yo te puedo hablar de las materias que vos vas a tener el cuatrimestre que viene, te puedo hablar de antropología, porque yo sé, porque yo les pedí a los profes, che, ¿puedo pasar? Y no soy ejemplo de nada, ¿no? ¿Puedo ver tus clases? ¿Qué haces en la primera semana? ¿Qué haces en la segunda semana? Porque yo a ustedes los veo como un todo. No puedo ver como algo fraccionado. ¿De qué me sirve que ustedes terminen diciendo la epistemología está re buena, fue esto, fue aquello, la epistemología es esto? No, yo lo que quiero es que ustedes sean mejor persona. Que ustedes, mejor persona, entendiendo que ustedes son bellísimos, ¿no? Que es mucho más difícil, ¿no? No estoy trabajando con reclusos. Yo quiero que ustedes, las tareas que ustedes hagan el día de mañana con los estudiantes, en la primaria, en la secundaria, o en el deporte, o en las escuelitas, o en el alto rendimiento, sea pensado y sea con una verdad objetiva. Y para eso yo tengo que agarrar quiénes son ustedes, la complejidad del ser en su integralidad. Y quién quiero que sean, que no me lo planteo yo, tranquilamente, ¿no? Si no, se lo plantea la universidad y que yo tomo recursos de eso. Poca o ninguna relación entre ellas, como los ladrillos de una pared. Ahora, el ladrillo de abajo es importante para que el ladrillo de arriba esté bien, sí, porque si vos sacás un ladrillo es como un Shenga, por ahí no se cae el edificio, pero créanme que se fisura, y que si seguís la fisura, el edificio se termina cayendo. Incluso aquellas cosas que tienen que ver con los cimientos que ni siquiera el ser humano conoce, las napas. Entonces nuestro objetivo es que una forma de lograr el cambio que nosotros queremos en la educación física, en la educación y en la ciencia en sí, es modificando la metáfora de la edificación y que tenga en cuenta con lo que nosotros seamos realmente. Y acá tendría que pasar diapositiva y vemos la imagen de la derecha. Empezar a entender el mundo como un holograma. Yo un día, miren chicos, yo soy deportista de alto rendimiento, participé en mundiales y demás, y un día iba con la comunidad acá a Ezeiza, y estábamos yendo para un Panamericano Junior a Canadá como atletas, y escuchamos que un balón de baloncesto, tuc, 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 ¿no? Todos miramos para todos lados, no sabíamos por dónde venía, pero era como algo, viste, holístico, que por todos lados estaba el balón. Tuc, tuc. Entonces empezamos así y lo vimos a Ginóbili, ¿no? Les estoy hablando del año 2007, Panamericano del año 2007, hace un montón, ¿no? Y lo vimos a Ginóbili, estaba al lado de una escalera mecánica, botando el balón. Pero yo veía que los que estaban del otro lado a mí también lo estaban mirando con fervor de estar mirándole la cara, como diciendo, mirá, me está mirando, y yo también. Entonces nos fuimos acercando, yo estaba como a 40 metros, acercando, hasta que se escuchaba perfecto que botaba el balón, todos lo veíamos igual, pero era un holograma. ¿Se entiende? ¿Qué es un holograma? Es una realidad que se ve como un todo, que para todos es todo, como decía su comandante Marco, ¿no? Porque interrelaciona cada uno de sus elementos. Claramente no era Ginóbili, era un holograma. Hoy es más fácil, ¿no? Porque estamos hablando del 2023, hay un montón de más tecnología que hacen hologramas más simples y digo más complejos con menor recursos. En ese momento no sé si era de una si no era de Bayo, me parece, de las computadoras Bayo, me parece que era de esa época, donde era una promoción, ¿no? Replicar dimensiones, o sea, ver el universo en cada gota de agua. Y no solo, como en los ladrillos, entender que cada gota de agua es el universo. Es como un helecho. ¿Vieron un helecho alguna vez? Vos agarrás un helecho, le sacás una rama, lo mirás y decís, che, este es el helecho de vuelta. O sea, se disminuyó de tamaño, pero sigue siendo el helecho. Le agarrás otra ramita y decís, che, este es el helecho. Le agarrás como el brócoli, ¿no? Le agarrás otro pedacito, incluso llegás hasta la más pequeña de todas, que es la hoja, y la mirás y sigue siendo el helecho. Mirando una hoja de helecho, vos sabés que es un helecho. Y eso es lo interesante, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender a ver el universo en cada gota de agua y no necesariamente reconocer el todo para saber que una de sus partes replica identitariamente el todo. ¿Ahí estamos? ¿Hay alguna pregunta? No, yo al menos no, profe. No, yo no tengo preguntas. Lo que sí me surge es
que me resulta muy complicado por el hecho de, no sé, siento que estoy muy estructurado desde chiquito, entonces pensar en modificar todo esto, no sé, se me genera en la cabeza Sí. algo muy, muy complejo como para llevarlo a la realidad. Eh, en River se está haciendo en el secundario el River Dar Sí, para los deportistas de alto rendimiento, que es una educación que va más por este lado. Es súper novedosa y, cada vez que voy a verlo me resulta complejo hasta de entender. mm, sí, No sé, el hecho de no tener aulas, de no tener profesores, de no tener la materia de matemática, literatura, sino tener talleres. Creo que va por ese lado, pero bueno, por la estructura que vengo trayendo desde chico, me gusta y está bárbaro este cambio, estoy re de acuerdo, pero me cuesta un pero montón. sí, Claro, me sí, cuesta muchísimo. re. Sí, Nico, te re agradezco a todos. A mí me pasó lo mismo la primera vez que me hablaron de complejidad. Yo dije, wow, quiero estar ahí. Pero después decía, pero pará, si yo, ¿qué voy a estar ahí? Si lo siento propio porque teóricamente me gusta, pero después en la práctica digo, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo me desestructuro yo? Porque yo ya tengo un librito, ¿no? Yo ya estoy armado, ¿de cómo me desarmo? Y es todo un wow, ¿no? Es como que hay que liberarse, pero bueno, por suerte, por lo menos ya tenemos la oportunidad por lo menos en algunas asignaturas de acá, de poder desestructurarnos. Después vemos qué pasa, ¿no? Tenerle amor a la incertidumbre es algo maravilloso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a amar lo que tiene éxito. Entonces, bueno, hay que ponerle la camiseta de Messi a todos los jugadores para ver quién sale como Messi. Y decís, che, yo quiero amar la incertidumbre, amar lo desconocido, no lo por conocer. No voy a leer siempre novelas. ¿Y por qué un día no me pongo a leer literatura universal? ¿Por qué un día no me pongo a leer poesía? O sea, hay que ir hacia esas oscuridades nuestras, ¿no? Bueno, esta materia un Sí, poco practica eso. y a la vez quizás me parece interesante justamente poder arrancar por los cimientos eh, y que este tipo de educación arranque desde los primeros años de edad. Eh, Arranca. en- claro, Arranca en el por jardín. eso, El jardín es así. Después te justamente a cortan. eso voy. Claro, por eso, que después se continúe y no, Claro, y las nuevas generaciones ya crezcan con esta forma. claro, claro, claro. Pero yo sigo yendo No, a las paradas de los colectivos, mirar educación física, me doy vuelta y veo lo que hacen los profes y me quiero matar. Y digo, ¿cómo puede ser que este tipo salió un profesor de educación física? ¿Cómo puede? Porque no lo culpo. Claramente no culpo a los profes, pero me paro en las paradas, sobre todo, viste que siempre hay escuela, me paro ahí, sobre todo acá en Capital, en el conurbano, que hay un montón de escuelas por todos lados, y veo y digo, ¿cómo puede? Estoy 15 minutos esperando el 11 y son 15 minutos donde el profesor no tiene interacción con los estudiantes, donde está parado o usando el reloj, incluso hasta los he visto fumando, y una pelota en el medio, siempre una pelota en el medio como objetivo, ¿no? Y los chicos hacen, y yo digo, pero ¿qué intervención pedagógica puede haber ahí? ¿Qué crecimiento puede haber ahí? Entonces ahí es como que nos damos en la cabeza y decimos, che, somos nosotros. Si no somos nosotros, nuestra generación, ya está. O sea, nos queda mucho más largo, ¿no? Y uno piensa en sus hijos, piensa en las nuevas generaciones y dice, algo tenemos que hacer. Porque incluso dentro de lo que es el sistema educativo, somos los más avanzados. Porque el niño, el adolescente, en el aula, en literatura, incluso en las artes, en música, en matemática y demás, está sentado y la mayoría de las actividades que hace las hace solo. El único momento donde está parado, donde se equivoca y donde trabaja colectivamente es en la educación física. Jamás nosotros le decimos a unos chicos, bueno chicos, busquen su espacio donde quieran y armen algo con ustedes, agarren un balón cada uno. No, es un balón para todos, ¿no? Es una soga para muchos, es un área para hacer un safari fotográfico para todos. Entonces, como que por lo menos somos los más avanzados. El tema es que nos faltan estas herramientas, ¿no? Que nos lleven a estas lógicas. Bueno, epistemología. Es verdad, como decíamos, vimos a Piaget, vimos a Edgar Morin, que nos aporta muchísimo en la complejidad, y vimos la edificación. Lo que sí sabemos es que la epistemología puede darse en tres categorías distintas, sumado a esta perspectiva de Piaget. La meta, la par y la científica. Hasta acá estamos, ¿no? ¿Qué es meta?
¿Qué es para ustedes, chicos? Que está ubicado en zonas diferentes. Tengo esta cosa de atrás blanco de Yurk, que es obligatorio, no me gusta para nada, porque miren, me muevo y se me desaparecen las manos, y yo quiero hacer algo con las manos, y el lenguaje verbal solamente anda y el otro no, pero miren, lo voy a hacer acá en mi cuerpo. ¿Qué desfasaje hay entre estas lógicas? ¿Qué es algo meta y qué es algo para? La meta es la reflexión sobre la ciencia y es más la supremacía del conocimiento científico y paracientífica parten de una crítica al conocimiento científico. Bien, pero Y las antes, científicas, yo quiero, antes, mm, hablame antes. ¿Qué es algo meta? Olvídate de lo científico o de lo epistemológico. La palabra meta, ¿a qué te lleva? Y la palabra para, ¿a qué te lleva? Habla sobre lo mismo, lo que sería metacientífico, o sea, como que es el mismo lenguaje sobre algo. O sea, Pero por eso te digo, Vero, no me hables de científico, decime qué es en el lenguaje, qué es algo meta y qué es algo para. yo creo que meta abarca un poco más muchos. Creo que refiere la meta de dónde salimos y la para hacia dónde vamos. Ahí va, puede ser. Me gustó entre todos lograr esa relación. Son dos espacios distintos, ¿no? Por eso hice sí, categorías. se reflexiona sobre la misma categoría en la meta, en algo meta. Habla sobre lo mismo, hace como una crítica constructiva sobre lo que se está hablando. O sea, no sé, yo estoy hablando de fútbol y hablo y establezco conclusiones, relaciones sobre el fútbol que me van a llevar a una conclusión sobre ese deporte o sobre el tema en cuestión que se esté tratando. Ahí va, ahí va. Por ejemplo, existe el psicólogo, ¿no? Y existe el parapsicólogo. O el médico y la médica y el paramédico médica. ¿Cuál es la diferencia entre el psicólogo y el parapsicólogo? Como que se abstraen un poco del contexto en el que se encuentra el para. O sea, como que se separa. Y el otro como que está inverso dentro. Ahí va, parte de, pero se va, ¿no? Como que yo Claro. parto de la psicología, pero me voy hacia otro terreno que es más astrológico, si se quiere. Bueno, bien, piola, piola. Nosotros ya sabemos qué es la ciencia y qué hace el científico. Yo solamente le voy a hablar de imágenes. Quiero que miren esta imagen y que me digan qué está pasando acá. ¿Qué es esa imagen? Una retroalimentación, uno le ayuda, uno le dibuja al otro. ¿Quién es uno y quién Se es el está otro? reconstruyendo. Se está reconstruyendo sobre sí mismo. ¿Quién es? Está haciendo un feedback. La misma persona, o sea, se reconstruye y reflexiona sobre sí, ¿Es en ese una? caso. ¿Es una? Una o varias, o otras. No sabemos. ¿O ninguna? O sí hay una? No, hay algo que se retroalimenta con otra cosa, que no Hay dos cosas sabemos. entonces. Sí, dos o dos. ¿Y quién hace a una cosa? Porque nosotros siempre decimos el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién hace a uno y quién hace a otro? Ambos, la dialéctica. La dialéctica. Está muy bien, me gustó, me gustó. O sea, la meta científica es ciencia porque suscita sobre el conocimiento científico, esto que ustedes dieron en llamar métodos, pero tiene una supremacía sobre el hecho tangencial de la ciencia, sobre el resultado científico. El científico, metacientífico, las producciones metacientíficas solucionan la ciencia de la ciencia, ¿entiende? Va Claro, hacia un reconocimiento de un emergente singular de la ciencia. Por tanto, se superó, si se quiere, en gran medida la ciencia y sobre todo las ciencias que salieron de ella, porque por ejemplo la físico-química es una conjunción del objeto de estudio física y del objeto de estudio química, que hace una realidad distinta que no le llamamos ciencia, le llamamos disciplina, sí, porque decimos que no tiene un objeto de estudio propio, ¿no? Pero entre los dos hacen un nuevo objeto. Limitar esas propuestas es trabajar a la par, ¿o no? Pero en ese trabajo a la par, el resto de los conocimientos que no son del mismo rigor se desconocen.
Lo metacientífico desconoce el pensamiento filosófico, si se quiere. Digo filosófico como filosofía universal. Nunca pensemos en la filosofía, perdón, la filosofía científica, porque también existe una filosofía científica que es hermosa. Pero vamos a la filosofía clásica, ¿no? Incluso hasta la teología, si se quiere. Hay una supremacía del conocimiento científico y eso va en detrimento de otros tipos de conocimiento que son súper importantes, pero que no se reconocen como tal. Por eso es que existe una mano que se crea a la otra mano. Incluso no existen manos. O en el mismo momento podemos decir que existen dos manos. O podemos decir que existe una mano que crea la otra mano y que la otra mano crea la otra mano. ¿Cuántas variables hay en dos? Dos por dos. Y si fueran O tres, también se puede decir que una mano está borrando la otra. de una mano, perdón. Está borrando la otra, también se podría decir. No, pero son lápices y están con la punta ¿cómo se llama? En la parte de acá, en el puño de la camisa. Sí, sí, perdón, vi. Sí, da idea como que se está creando, ¿no? Pero en esa creación, por eso tomé la imagen, ¿no? Porque si, bueno, tomaste esa imagen, pero fíjate que hay sombras. Y vos decís, bueno, pero la sombra no se hace, la hizo alguien, y entonces hay un sol. Y si hay un sol es real, y hay una acción tridimensional. Bueno, nada, eso, efímero, pero voluptuoso, ¿no? Por el otro lado están las paracientíficas. Miren la imagen. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay de la ciencia ahí? Que la palabra ciencia está ocupando la parte donde estaría el cerebro de la persona, entonces por ende está pensando. Es lo que yo estoy viendo. Ajá, ¿qué otra cosa ven? Y que la postura también es de una persona pensando. Ajá. ¿La ciencia dónde Por ende, estaba? está reflexionando. La ciencia, que llamémosla la palabra, ¿dónde estaba? Es pura semiología esto, ¿eh? O sea, la ciencia era de esta chica. Esta chica está pensando en ciencia, pero para resolver el problema, ¿qué hace? Necesita que la ciencia se vaya de ella y necesita otros recursos teóricos epistémicos para poder solucionar el problema porque la ciencia no le basta. Parapsicología. ¿Qué es parapsicología? Digo psicología, para mí no es una ciencia, ¿no? Pero bueno, digo psicología por una cuestión de decir algo que para el mundo universal lo reconocen como tal. Pero podría decir paramedicina o podría decir paraeducación. Hay un montón de juicios paraeducativos. ¿Por qué son para? Porque yo parto de que la educación es un proceso en la que educador y educando se están construyendo. Pero en un momento yo no quiero más eso. Y digo, bueno, me voy para afuera, parto de esto, pero termino haciendo otra cosa, que no se llama educación. Se llama saber, se llama sentipensares. Yo trabajo los sentipensares con mis estudiantes, pero lo hago desde la educación porque la educación es libre, es gratuita, es de calidad, es para todos, hay escuelas, hay un sistema, no me puedo salir de eso, no puedo hacer una escuela de sentipensares. ¿Quién va a ir? El que tiene recursos. Entonces digo, bueno, utilizo los recursos que están, hago mi propia escuela en las clases de educación física de los sentipensamientos, de las percepciones. Entonces yo estoy utilizando a la pedagogía, pero me estoy diciendo, eso es paracientífico. Paracientífico. Piaget decía, para los representantes de esta corriente, la ciencia resulta cada vez menos objetiva y más simbólica a medida que va de lo físico a lo psíquico pasando por lo vital. Epistemologías paracientíficas. Y por último, la científica, a la que nos vamos a abocar todos nosotros y nosotras. ¿Está bien? Que tienen que ver con aquellas que la realidad teórico y conceptual no solo que parte de la ciencia, sino que permanece en ella, tal como decía Piaget en la elaboración anterior. Por tanto, el epistemólogo, ¿qué es, chicos? Yo si estuviera en clases, me paro arriba de una silla y los veo así, ¿no? Me paro acá y los veo acá. El epistemólogo, la epistemóloga es un sujeto social que mira a las ciencias desde arriba. ¿Pero por qué? De la misma forma que un crítico del arte observa una obra de arte y reconoce en ella valores que ni siquiera las puede haber valorado el creador,
El epistemólogo lo hace sobre la ciencia. Yo el otro día, a mí me gusta mucho el rock, y el otro día estaba con unos amigos en un café, estamos viendo a una banda de rock que se llama, no sé si la conocen, Don Osvaldo, que es de venida de Callejeros, de Pato Fontanet y demás, menos Dios, que fue el que incendió a su esposa, que bueno, estaba en cárcel y demás, todos armaron Don Osvaldo por Osvaldo Pugliese, ¿no? Y había un filósofo de la historia del rock argentino, Urga, que hablaba de las canciones de ellos, de Don Osvaldo. Entonces, el filósofo este le decía, mirá, en esta se observa, en este tema, un sesgo cultural muy fuerte, porque fue precoz a lo que sucedió el 30 de diciembre, y el Pato le decía, no, para nada. Le decía, no, no, esta canción es re feliz. Y le dice, no, bueno, pero nosotros le preguntamos a la gente qué le generaba y le genera eso, le genera tristeza, le genera soledad. Entonces, fíjate que ni siquiera a veces el actor principal construye algo de lo que la sociedad entiende otra realidad. Cuidado, cuidado, ¿no? Nosotros, los epistemólogos, cuando digo nosotros como especie humana somos sujetos, pero en realidad cuando nosotros hacemos epistemología, hacemos con una mirada superlativa, pero no porque arriba es mejor como el edificio, sino porque a veces hay que pararse de otro modo. Cuando nosotros educamos chicos, nosotros nos ponemos a pensar y decir, che, a ver, yo me voy un poquito para este lado. Y te pones en el rol del estudiante y decís, a ver qué siento si un docente me dice esta tarea de determinada manera. Porque vos te tenés que posicionar para saber cómo el otro entiende lo que vos le preguntás o lo que vos querés. Y eso es un hecho tangencial que tenemos que construir, tenemos que hacer, chicos, tenemos que desestructurarnos del rol que nos toca. Yo soy central, ¿no? Vos sos central en tu juego, en fútbol, en no sé, lo que sea, en cualquier deporte colectivo. Soy central, pero yo me tengo que poner en la misión del defensor. En algún momento lo tengo que hacer, porque si no, ¿cómo sé yo qué piensa un defensor de un central? Porque esto no es aditivo. El fútbol, que es nuestra gran pasión, espero, ¿no? Que sea así, si no, no importa, ¿no? Pero de este gran movimiento social que tiene en Argentina, nos tenemos que reconocer como un todo, pero para reconocer como un todo me tengo que reconocer como parte de algo muy más pequeño. Y yo no voy a ser portero nunca. Yo en un partido tengo que jugar sí o sí de portero. No, no estoy hablando en la primera división, pero en mi proceso formativo. Me tengo que parar durante 45 minutos de portero, pero ¿por qué? Porque yo tengo que sentir lo que se siente cuando mi defensa está delante y me invaden. ¿Qué decisión tomo? Si yo sé qué decisión tomo como portero o qué decisión puedo tomar como portero, el día de mañana voy a saber qué decisión poder hacer para que esa relación no exista. Y yo no voy a avanzar por encima, aunque el técnico me lo diga, si yo al arquero lo dejo solo. Porque sé que eso es 99 contra 1 gol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la epistemología científica se posiciona en diferentes lados, ¿sí? Pero ¿qué tiene que tener un epistemólogo o un sujeto para posicionarse de diferentes formas? Pregunta para ustedes. Es difícil. Conocimiento. Reflexión, conocimiento, sí, crítica constructiva. O sea, tiene Sí, que tener la mentalidad abierta para poder posicionarse del otro lado. totalmente. Y bueno, lo que usted dijo recién, poder ocupar el rol de mediocampista, de defensor, o sea, ponerse en la posición de eso para entender cómo va a actuar, o sea, cómo va a proyectar. Autocrítica también. Autocrítica. Claro. Lo más importante, Yo creo que más que ustedes. nada tiene que salir de la estructura. Su Hoy lo que zona de dijo el confort, otro claro. compañero, lo que dijo el otro compañero de la estructura, Ajá. creo que todos venimos siendo personas muy estructuradas, más que nada porque nuestros planes de estudio desde jardín de infantes hasta el terciario, que somos profesores, siguen un lineamiento y es fragmentado, como usted dice. Entonces, si nosotros mismos primero no nos desestructuramos, no hacemos una autocrítica, no tenemos los conocimientos, como dice mi compañera, es difícil que nosotros podamos eh, tener la capacidad de epistemológica de ver las cosas desde arriba. 100%, 100%. Pero hay otra cosa que es fundamental. Ya, Sí, sí, Nico, dale, dale. perdón. Dale, dale, No, no hay lo que problema. iba a decir es que entonces me parece también que es fundamental la experiencia, Claro. porque si no experimentás todas estas situaciones,
no digo imposible, pero es muy difícil ponerte en el lugar del otro. O sea, porque no, al no haberlo sentido, es muy difícil ver qué está sintiendo el otro. Total, total. Lo sensoperceptual es un hecho fundamental en ponerte en el papel del otro. Y sumado a eso que ustedes decían, es el hecho de ser consciente que yo voy a observar algo que tengo que conocer. Cuidado con eso. El epistemólogo que hace epistemología sobre ejemplo, por ejemplo, sobre las ciencias blandas o sobre las ciencias duras o sobre la ciencia general, tiene que conocer cada una de las ciencias, cada uno de los problemas. Estamos hablando de personas seleccionadas porque trabajaron su vida amando a la sabiduría. Miren, en el sistema educativo, yo soy re crítico, hay algo que me parece que es patético. Le dicen regentes. ¿Conocen los regentes? Debe haber regentes Sí. muy buenos, pero yo no concibo un regente que no dé clases. ¿Vos cómo podés ser regente porque tenés edad y hace 20 años que no das clase? Si vos no escuchás al pibe, si vos no escuchás la piba, si vos no sabés, no, el regente está con un saco, ¿lo vieron? De educación física. A mí me llega el regente de educación física, destrato total. Si no da clase, para mí es trato total, porque este sí te viene desde acá arriba, pero si no produce. Y ese es un problema actual. Metodólogo, no, yo soy el metodólogo del club. Pará, ¿vos sos entrenador? ¿Vos sos atleta? ¿Vos sos preparador físico? Porque para ser metodólogo está genial, pero vos no podés venir a hablar desde arriba. La epistemología mira desde arriba, pero porque pasó por abajo. No es que floreció de arriba y mira por arriba y solucionó el problema y ya está. Sobre todo la epistemología científica, ¿no? Vuelvo y repito esto que me parece maravilloso. Lo mismo que hace el crítico del arte a la obra de arte, hacemos los epistemólogos, las epistemologías, a las ciencias. Pero las ciencias son mucho más complejas, porque cada una tiene su objeto, cada una tiene su camino, su recorrido. Entonces hay que ser consciente de que la epistemología es algo en la cual hay que prepararse. Sí, Nico. No, que me surge ahí no sé, la dicotomía de decir, pero que entonces, si no lo experimentás, si no lo experimentaste previamente, no podés acceder a ciertos espacios. Te Por pregunto, a ver. ejemplo, Dale. no sé, un metodólogo, porque no fue profesor, no puede ser metodólogo si se preparó. Pero ¿cómo te preparas de metodólogo sin ser? No, digo, no ejerció, o sea, estudió, se preparó y teóricamente está recontra capacitado, simplemente que no está ejerciendo como profe en la cancha. Es que ahí va el tema, Nico. La teoría no existe. La teoría es una explicación de la práctica. Lo único que existe es la práctica. Si vos practicaste el hecho, lo entendés. Vos podés practicar mirándolo también, ¿no? Pero Ok, qué funcional es cuando vos no perteneciste? Pertenecer es sentir, sentir es querer, es apoderarte y apoderarte es producir. ¿Vos cómo vas a producir? ¿Por qué te pensás que llaman? Miren, equipo de fútbol, director técnico es la cabeza supuestamente, ¿no? El head coach. Después al lado tiene un preparador físico, que se habla, pero ¿quién le da informaciones a quién? El técnico le da información a este. Y este decide y dice, bueno, ¿te parece que es más resistencia ahora porque vos corren de determinada manera? Bueno, vamos más resistencia. Va modificando lo que este le dice porque es el head coach. Cada tanto te llaman un nutricionista, un psicólogo, pero los psicólogos, los nutricionistas, ¿están en el momento? ¿Están ahí en la cancha No. mirando? No. Los médicos, no, los médicos están para curar, no, el médico tiene que estar para prevenir, compañero. El médico tiene que estar para darse cuenta que el pibe calza tanto y el zapato del pie izquierdo le va lateral derecho y que tiene una deficiencia. Y después, y tiene que haber un filósofo. ¿Cómo no va a haber un filósofo en un equipo deportivo? ¿Quién es el que nuclea todos los conocimientos? El epistemólogo en las ciencias es el epistemólogo. En los equipos deportivos tiene que ser alguien que esté, miren, en el mundo empresarial, Nico, en el mundo empresarial, las empresas que funcionan, y créeme que yo soy anticapitalista, pero las empresas que funcionan, y yo les tengo mucho respeto, funcionan así. Yo soy un CEO, ¿sí? Soy el que decido, no es mía la empresa. Nunca el jefe gerencial más alto de una empresa es dueño de, jamás, porque se equivoca mucho. Entonces yo que soy dueño te llamo a vos, Nico, y digo, vos sabés mucho, Nico, haceme todo esto y yo te pago tanto un sueldo como cualquier persona por hacer esto. Pero este CEO
El día de mañana dicen, che, tu función terminó, pero ¿por qué no? Porque en la bolsa de valores hemos visto que terminó. ¿A dónde va el CEO? ¿Vos te pensás que el CEO se va a otra empresa? No, el CEO vuelve abajo y se va de vuelta a las bases. Incluso el CEO, yo he visto casos concretos, que búsquenlo por Google, de CEOs de empresas muy grandes como la Coca-Cola Company, que terminó embotellando en una caja botellas, o no, tapando botellitas de Coca-Cola retornables. Porque la idea que tiene el sistema es ese. Vos tenés que rotar por todos lados para darte cuenta de la complejidad que tiene el hecho. Y el rendimiento deportivo y el rendimiento educativo, que son rendimiento en fin, son hechos muy importantes y muy polifuncionales, muy transdimensionales. Dependen de un montón de variables. Vos te tenés que dar cuenta, como epistemólogo, como jefe de, como CEO de empresa, vos te tenés que dar cuenta dónde tenés que poner la diana. Las pequeñas cosas son más importantes que las grandes cosas. Vos podés tener un equipo con una preparación física abismal y ser muy bueno en una liga europea, pero vos podés venir a jugar contra un equipo de la B metropolitana y yo te puedo asegurar que le podés hacer equipo. Porque tenés otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Por ahí no corres como yo, pero tenés otro tipo de táctica, vas fuerte, ¿no? Entonces, cuando se chocan dos realidades distintas, vos tenés que haber pasado por el proceso. Pero no significa que la experiencia sea la única madre para nada, no somos empiristas, somos científicos. Lo que sí nos aseguramos que vos, estando todo el tiempo en un rol y en otro rol, vas a locubrar ideas mejores que si vos solamente estás en un rol y permaneces en el rol. Hay países, chicos, que tuvieron presidentes de 50 años. Miren esos países cómo están. Yo estudié en uno de esos países, ¿no? Y lo amo, ¿no? Pero yo estoy en un país donde el presidente estuvo más de 45 años en el poder. Y vos decís, está trazado totalmente, pero ¿por qué? Porque no se descentralizó la figura de poder. Y la figura de poder se tiene que descentralizar. Cuando vos sos papá y sos mamá, el nene te tiene a vos como una prioridad, pero el día de mañana el nene es adulto o es adolescente y te empieza a cuestionar. Y vos pasás a ser del ser más amado en la tierra al ser más odiado de la tierra. Y después de grande, papá, te amo, papá, te amo, papá, te amo. Che, papá, ¿qué te pasa? Papá, onda. Che, papá, pero al final mi papá era un tarado. Yo pensé toda la vida que mi papá era un genio, ¿no? Eso nos pasó a todos con nuestros padres. Pero cuando vos volvés a ser grande y tu papá es más grande, che, al final mi viejo tenía razón, ¿no? Ya viejito todo. Uf, cuando mi viejo me dijo eso tenía razón, mi viejo, mi vieja, ¿no? Pasa así, pero porque nunca se descentraliza el ser padre. Nunca hablamos de la familia. Vamos a ser sinceros, chicos, en nuestra familia está el padre, que tiene una función, está la madre, que tiene una función, está el hermano, que tiene una función, todos tenemos una función. Pero ¿por qué no nos desestructuramos como familia? Y hoy le decimos al chico, a la nena más chiquitita, ¿qué querés hacer? Y respetar lo que quiera hacer. Y vos pararte en ese lugar y decir, che, si yo fuera chiquitito, ¿quisiera chocolate o mandarín? No, la comida saludable, la comida saludable, la comida saludable es una tortura. El nene no quiere más comer manzana. ¿Entendés? Y está bien, sabemos que nutricionalmente está bien, pero cada tanto desestructurate y ponete en el lugar del otro, porque vos, cuando abrís la cena de tu casa, te comes los chocolates. Entonces, ¿por qué querés que tu nene se coma la mandarina? Sí, sí. No, chicos, o sea, lo que yo quiero dar ejemplo es que el ser epistemológico tiene que tratar de posicionarse en diferentes lugares para reconocer la complejidad que tiene e incluso saber decir, che, yo fui epistemólogo, hasta acá llego, no quiero más. Ah, bueno, muchas gracias por participar. No, no, pará, no me saques. Yo quiero seguir siendo parte, pero quiero estar en otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es un rol, bueno, interesante. Profe, yo me tengo que retirar. Bueno, Ariel, si no te fuiste, muchas gracias por estar y va a quedar grabada la clase, ¿eh? Nos vamos a extender un poquito más, ¿les parece, chicos? Unos minutitos más, ¿o tienen clase ustedes? Yo no tengo clase, profe, pero tengo, o sea, Otros no tengo clase de compromisos. facultad, pero tengo que dar mi clase en enseguida, así que en cualquier momento me desconecto. Meta, Sí, meta. yo estoy igual. Bueno, yo les dejo una pregunta, porque ya terminaba la clase. Ya terminaba. Entonces yo les Ok. Yo, dejo una perdón, pregunta. profe, Sí, sí, perdón, pero pero como me conecté tarde, con el tema de la actividad que había puesto en el coso, ¿había que mandársela? Ah, salvo que diga foro o que diga actividad para presentar, no hay que mandarla. bueno, listo, listo. No, porque Sí, yo, sí, ya te digo, vine acá el domingo a Entre sí. Ríos con los Juegos Universitarios y como que estaba así, Perdida. tratando de conectarme a las clases, y claro, sí. Bien, Y bien, con los bien. tiempos acá que te vienen con micro y toda esa historia, bueno, estaba Sí, sí, media sí. Con la perdida y logística. no subí, y claro, y no llegué a preguntarle si había que subirla y me quedé preocupada, digo, ay, debo la actividad.
Sí, sí, no, las Por eso. debatimos siempre. Las debatimos siempre antes de empezar. Ah, Miren, bueno. yo les dejo una pregunta y dice, ¿por qué es importante la epistemología para las ciencias y para las personas? Esa es la pregunta a debatir entre ustedes durante una semana. Ustedes tienen que enjuiciar todo y decir, bueno, ¿para qué es importante la epistemología para la ciencia? Pero también, ¿de qué es importante la epistemología para las personas, para los sujetos sociales? Y después les dejo 2 actividades. Están en la clase del día de hoy, ¿no? En la clase de, perdón, de la semana, porque esto es cada 15 días. La verdad que es poquísimo verse tan poco, pero bueno, es una decisión así. Y dice, haciendo uso de los tipos de conocimiento que yo les dejo para que ustedes estudien, son los tipos de conocimiento que existen, ustedes tienen que decir, detallar a cuál refiere cada una de las situaciones que yo les doy que son hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, una dice, un muchacho que sube por la cima de una montaña sin conocimiento previo, sin embargo reconoce los lugares acorde para subir tranquilamente. En esa situación hipotética, que es hipotética porque literalmente es hipotética, que todo el que sube una montaña sabe, ustedes tienen que decirme, después de haber estudiado la clase, realmente a qué tipo de conocimiento. ¿Es filosófico? ¿Es empírico? ¿Es intuitivo? ¿Es declarativo? ¿Es procedimental? ¿Es directo? ¿Es indirecto? ¿Es vicario? ¿Es religioso? ¿Qué tipo de conocimiento es? Intuitivo, profe. Yo Ah, había Porque si puesto bueno, tiene intuitivo experiencia, también. va Sí, intuyendo cómo subir la montaña. bueno, me claro, gustó. porque ya tiene un conocimiento de los peligros y demás cuestiones, y bueno, entonces se va haciendo una idea del terreno por donde podría ir. Bueno, eso Va ustedes tienen que intuyendo. venir con esas respuestas para la clase que viene y ahí pelearnos un poco, ¿no? Para después volvernos a mirar. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de ellos? Esa Está es la bien. tarea que tenemos. ¿Les parece? Bueno, El día lunes de esta semana, yo les subo la nueva clase, que es la clase número 3, que perdura durante la clase asincrónica, que es la semana que viene, y la otra semana que es sincrónica, que nos volvemos a ver. Perfecto, bueno, profe. ¿Sí? Bueno, no les saco más bueno, tiempo. 2 cosas. Una, gracias por bien. participar. Somos re poquitos, pero me encanta que ahí estén todo el tiempo ahí participando. Y la segunda cosa, no tengamos miedo al cambio. Por favor, amemos lo desconocido. En esta asignatura, por lo menos, no va a haber tangencialmente algo que nos sea incómodo. Nos tiene que ser incómodo. Si hay algo que no es fácil y nos ponemos la almohada, me estoy equivocando. Y háganmelo saber, ¿no? Esto tiene que ser algo difícil porque es salir del rol protagónico en el que estamos hasta ahora. Y pensarnos como otra persona. Con otras potencialidades que nosotros tenemos que todavía no las descubrimos. ¿Sí? Perfecto, profe. Abrazo Bueno, enorme. Gracias, gracias. Y nos Gracias, vemos entonces en profe. 15 Hasta días. luego. muchas gracias, profe. Chao, Buenas chao. noches. Una pregunta Chau, cortita. chau. Te espero, sí, Nico, estoy acá. Creo que cuando empezó la clase, Sí, comentaste que mandaste un mensaje diciendo que arrancaba un poquito más tarde. ¿Puede sí, ser? sí. Ah, sí, yo lo Yo, vi yo hace un ese rato. mensaje no lo vi, ¿puede ser? A ver. Para ver dónde estaba y ver si me lo salteé yo por no Yo lo vi, leerlo. pero se veía incompleto, no se entendía bien. A ver, para que me fijo ahora Nada, más que nada, no por lo de hoy, sino para estar atento en si noticias vuelve lo tengo. a... ¿Ustedes no lo tienen? ¿Hay noticias? Andá noticias. Mirá, yo entré... No, a ver. No, la última noticia que tengo de epistemología es del 2/9. ¿Y vos, Vero, también? Yo no, yo lo vi al mensaje, pero como cortado, como que no se entendía bien. ¿Cómo cortado? ¿Está o no Sí, o está? sea, sí, está, pero sí, está. Yo acá lo tengo. Ah, mirá, Nico, tenés razón. No está habilitado. Ah, porque ya sé. Vos lo recibiste, Vero, por chat, por mensajería. Sí, yo lo recibí por Claro, pero la mensajería, sí, noticia sí. no salió nunca porque está inactiva, porque la unidad está inactiva. Esto es del Ah, centro del centro. No, tenés razón. Yo la mandé a las 10:15 de la mañana, pero aparece como inactiva. Tenés razón. ¿Y qué? ¿Ustedes se quedaron esperando sin saber? Claro, va, Ah, al no, menos en son mi unos caso sí. genios. Yo me conecté y por eso creo que en un momento me preguntaste algo y yo estaba